Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy, en el marco de las charlas que venimos construyendo para tratar de pensar y mirar, pensar y entender este mundo cada vez más complejo, tenemos el placer de charlar con Marco Teruggi, sociólogo, periodista, escritor, analista político, que en el último tiempo, y eso es algo que charlábamos con Marco antes de empezar la grabación, él ya viene cubriendo muchísimas crónicas en toda América Latina, ha hecho muchísimo recorrido por toda la región, pero en el último tiempo se ha dedicado de lleno a cubrir los procesos electorales durante este año que se dieron en todo el continente, porque incluso Marco estuviste en Estados Unidos. Muchísimas gracias por atendernos, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? A toda tu audiencia. Sí, estuve en las elecciones en Estados Unidos algunas semanas como para poder profundizar la mirada sobre la sociedad estadounidense, sobre la economía y entender por qué terminó ganando Donald Trump. Así que fue una extensión del análisis de América Latina hasta Estados Unidos, que de hecho es impresionante ver la cantidad de latinoamericanos que hay en Estados Unidos. Cuantitativamente lo sabía, pero verlo, los barrios enteros con población de todo el continente, da cuenta de la magnitud de la migración, así que bueno, fue una experiencia importante. ¿Y se puede pensar América Latina sin pensar Estados Unidos? Es muy difícil el rol que tiene Estados Unidos desde que se afianzó como gran potencia, y no solamente en términos económicos, en términos diplomáticos, sino en términos de los imaginarios también. O sea, el lugar de atracción o fuerza de gravedad que tiene Estados Unidos, su cultura, muchas veces sus espejismos en las élites en América Latina, pero también en capas medias, ¿no? Hay una suerte de deseo muy profundo de estar allá, de consumir allá, de poder parecerse a aquello que está eh, en el norte. Hay un documental, entre comillas, famoso, porque no sé cuán famoso seguirá siendo hoy, que se llama Miami Nuestro, que es un documental de los años 80 que muestra cómo los venezolanos se iban todos los fines de semana a hacer shopping a Miami. Y como una hora y media creo que dura y son testimonios, ¿no? De la gente que se lleva a la, entre comillas, sirvienta o cachifa, como dicen en Venezuela, incluso a acompañarlos y la dinámica muy fuerte que siempre hubo y cómo eso impregnó en la cultura política de América Latina. Incluso me atrevo a decir que, por ejemplo, la Florida y en particular Miami es un centro político hoy latinoamericano. Hay muchas dinámicas, bueno, en países como Venezuela, como Cuba, incluso México, Colombia, que tiene aparte sus actores haciendo lobby, haciendo proyectos, planes, muchas veces conspiraciones desde ese específico lugar de Estados Unidos. En ese proceso electoral que vos estuviste cubriendo en Estados Unidos, en la Florida, arrasó la derecha. Arrasó la derecha y arrasó, yo diría que es una victoria diferente a las otras victorias sobre la comunidad latinoamericana, porque Trump aumentó su porcentaje de votación cerca de 12 puntos en un segmento social que antes era más proclive a la candidatura demócrata, ¿no? Que en este caso se achicó para la candidata Kamala Harris, que perdió y se agrandó para Trump. Pero yo diría que en general en Estados Unidos tuvo mucho que ver con la cuestión de la economía y el problema de la inflación y la memoria de que con Trump había más estabilidad e incluso una demanda de cierre de frontera, antes que necesariamente una coincidencia política con Donald Trump. Creo que en la Florida sí hay una coincidencia política, un núcleo muy fuerte anti-izquierda, antiprogresismo, ni hablar anticomunista, y creo que ahí es su base votante más como identificada en términos políticamente, comparten su núcleo de ideas e incluso le piden que vaya más a fondo. Entonces, ahí la Florida es particularmente sensible en ese terreno y de hecho que el próximo secretario de Estado proceda de la Florida, sea hijo de cubanos y haya nacido ya queriendo recuperar la isla, da cuenta de la importancia que va a tener América Latina, porque hay un hombre que conoce por lo menos una parte importante, y la línea que va a tener, ¿no? Es una suerte como de macartismo de siglo XXI que se anuncia muy agresivo.
¿Crees que va a ser, digamos, más agresivo? Históricamente, ¿no? Siempre se lo ha planteado, al menos discursivamente, a los republicanos como más agresivos que los demócratas. Sin embargo, y hacemos un recuento de lo que ha pasado en este corto siglo XXI, ¿no? El golpe de Estado contra Chávez en 2002 y estaban los republicanos en la Casa Blanca, pero el intento de golpe de Estado contra Evo Morales en 2008, el golpe de Estado contra Zelaya en 2009, el golpe de Estado contra Fernando Lugo en 2012, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016. Ahí vemos a los demócratas y, digamos, siempre no hay golpe de Estado en América Latina en el que no haya estado involucrado o que no haya tenido al menos el visto bueno de la Casa Blanca. 2019, golpe de Estado contra Evo Morales, republicano de nuevo. Pero ¿crees que realmente la política va a ser más agresiva con Trump hacia la región y con Marco Rubio en el Departamento de Estado o es cuestión de matices? Bueno, de lo que decís, la constancia son los intentos de golpe más sofisticados o menos sofisticados, ¿no? Y creo que ahí los demócratas en general son un poco más sofisticados y los republicanos un poco más directos, cuando no torpes. Yo me acuerdo de cuando fue la política de Trump, puso al frente a personas de una terquedad política y una agresividad muy fuerte. Pienso en John Bolton, por ejemplo, o Elliot Abrams, ¿no? Que ocuparon lugares centrales y que no se caracterizan por una lectura política muy fina. No quiero decir que los demócratas sí la hayan tenido, pero por lo menos hay una capacidad de juego bastante más elaborada. Eh, Ahora bien, creo que hay como variaciones de formas entre demócratas y republicanos. Creo que ambos persiguen los intereses y los objetivos de Estados Unidos, eso es como la constante, o sea, cada uno defiende el interés, o por lo menos lo que considera prioritario para Estados Unidos. Y en este caso creo que tenemos a la figura de Rubio, que es particularmente paradigmática porque sintetiza dos cosas o tres cosas. Uno, una política muy fuerte contra China, que es tal vez el eje vertebral del discurso de Donald Trump anteriormente y ahora también, y de parte de su gabinete. Dos, la amenaza que es China en América Latina, ¿no? Esta idea de hay que evitar e impedir todo tipo de avance de potencias enemigas así percibidas de Estados Unidos, por lo tanto hay que sacar a China de América Latina, que hace poco abrió el puerto más grande del Pacífico Sur en Chancay, Perú, o sea que sí está avanzando. Y tres, una presentación de esa política que se anuncia muy agresiva por los métodos en los cuales ya estuvo implicando Marco Rubio y porque es un hombre que se ha peleado con cualquier signo político que sea del centro hacia la izquierda. No hablo de Nicolás Maduro, estoy hablando de Gustavo Petro, por ejemplo, que Gustavo Petro y su administración se caracteriza por tener relaciones aceitadas con la administración demócrata, con tener vasos comunicantes bastante consolidados, y Marco Rubio, cuando fue nombrado, se hizo un listado de todo lo que le dijo a Gustavo Petro y lo más liviano habrá sido portavoz de asesinos, digamos, ¿no? Entonces, con esa concepción, yo creo que se viene un momento agresivo y para los gobiernos progresistas, pienso en Brasil y en Colombia, por ejemplo, se plantea la pregunta de cómo moverse en ese contexto. Porque para un gobierno como el de Venezuela, el debate es, Donald Trump va a querer negociar y va a predominar un pragmatismo con intereses petroleros o va a dar rienda suelta a Marco Rubio y Mike Waltz, que es el asesor de seguridad que nombró Donald Trump. Pero en el caso de Brasil, por ejemplo, que ha venido trabajando una posición de no alineamiento activo, de autonomía, de estar bien con los BRICS y bien con Washington, ¿cuál es el margen que le queda si se empiezan a cerrar las puertas? Yo creo que eso también va a mover el tablero internamente. Y después habría que pensarlo tal vez por tiempos, porque ahora vamos a estar ante los 2 años más plenos de Donald Trump, porque tiene mayoría en las dos cámaras, tiene la victoria del voto popular, tiene una legitimidad y un poder institucional que no tenía antes. Así que yo creo que se viene un momento inicial, por lo menos agresivo, en 2 años que van a ser importantes, porque va a haber elecciones en Ecuador, elecciones en Chile, elecciones en Bolivia, elecciones en Brasil y elecciones en Colombia. O sea, se va a redefinir el mapa. Y ahí los aliados del trumpismo en América Latina son bastante claros, digamos, ¿no? O sea, en el caso de Brasil es Bolsonaro, que cuando ganó Trump dijo, volvió un héroe de la persecución.
Y el uribismo con Trump siempre ha tenido buena relación y así uno podría hacer el listado llegando hasta Milei en Argentina. O sea, esos actores uno puede presuponer que van a tener, yo diría, vía libre o apoyo explícito, implícito, económico, diplomático, mediático, habrá que ver, para intentar regresar al poder político. Eh, Estaba pensando mientras vos lo decías, ¿no? Esta cuestión de tener además como foco el intento de una especie de recomposición de la doctrina Monroe, ¿no? De esta América para los americanos, con la intención de que no siga avanzando China en el continente. Pero, ¿qué tiene Estados Unidos para ofrecer al continente más allá de la presión, la agresión, la violencia? Porque, de hecho, China ha tenido esta política y el crecimiento comercial de China parece imparable, ¿no? Que llegó al punto de que, si bien Bolsonaro tenía un discurso de alineamiento y de distanciamiento de China, en realidad durante su gobierno China siguió siendo uno de los principales socios comerciales de Brasil. Milei dijo antes de la campaña no voy a hacer negocios con China, y ahora, incluso en la entrevista que le hizo Susana Jiménez, ¿no? Dijo, no, los chinos son muy buenos socios, no piden nada. Anda, digamos, lo mismo pasó con Piñera en su momento en Chile. Digamos, China tiene una política comercial que parece imparable, incluso para aquellos que son más sumisos a las políticas de Estados Unidos hacia la región. Sí, retomando lo primero, diría que es América para los americanos y América libre de progresistas, woke, globalistas, liberales y todas las categorías que adjudican, ¿no? Pero yo creo que van a intentar además construir una corriente muy fuerte de oxigenación de estos espacios políticos en lo que comparten como voy a tomar sus términos, ¿no? De batalla cultural. Creo que ahí hay un núcleo de afinidad que es esto es para nosotros y además es sacando a toda esta gente que es un problema en cada uno de los países. El otro día revisaba algunos análisis que advierten que es probable que si Trump toma esa política tan agresiva, haya un necesario acercamiento o fortalecimiento de relaciones, por ejemplo, con China. Porque Estados Unidos aprieta, Estados Unidos ofrece poco, Estados Unidos pide mucho, y en contrapartida hay otro actor que es China, que tiene una cartera más grande y un nivel de demanda mucho menor a la hora de hacer acuerdos económicos. No dice cómo hay que votar en Naciones Unidas y no hace prohibiciones sobre determinadas áreas de tecnología. De hecho, fue llamativo, o no, justamente siguiendo esta línea, los acuerdos que se firmó entre el presidente Lula y el presidente Xi Jinping en la cumbre del G20. Porque si se cierra esa puerta y lo que viene de arriba son amenazas, son órdenes, son una política militarizada con el Comando Sur y una suerte de talibanismo macartista, bueno, probablemente se refuerce las alianzas con el otro polo global que está hoy desarrollándose. Entonces, ahí yo creo que hay una lectura y una posible tendencia. Lo que sucede también es que agarra a la región tal vez en su momento de más desunión, no sé si el de más, pero por lo menos muy desunido. Las elecciones en Venezuela generaron una serie de cortocircuitos entre Caracas y Brasilia, Caracas y Bogotá, Bogotá y Managua, y todo eso se transformó en una suerte de tweet va, tweet viene, declaración, y lo que uno percibe es un nivel de fragmentación que tal vez, retomando al escritor Jorge Luis Borges, termine predominando una suerte de acercamiento por el espanto, porque lo que se viene en otro lado viene radicalizado, que creo que es la otra línea conclusiva. No está volviendo Trump, así como en general las derechas cuando vuelven, no vuelven para ser más conciliadoras y pedir permiso, vuelven a terminar lo que no pudieron hacer. Y en ese sentido, como decía al principio de la charla, vos estuviste cubriendo elecciones desde México, bueno, Estados Unidos, a las que hacíamos referencia recién, ¿no? Pero la elección de México, la elección de Venezuela, la elección de Uruguay, eh, distintos procesos políticos en toda la región. ¿Cómo ves que se está dando esta disputa, digamos, de este territorio en el que los medios muchas veces quieren instalar la idea de
el fin del progresismo, el fin de la oleada progresista, y sin embargo en Uruguay gana el Frente Amplio, en Colombia gana Petro, en México vuelve a ganar Morena. Digamos, ¿cómo estás viendo la región en general? Primero debo hacer una confesión analítica. No me estoy llevando muy bien últimamente con los mapas pintados de un color o de otro color. Me parece que no refleja las dinámicas que están pasando, la volatilidad de los cambios, las diferencias internas que puedes tener entre un Gabriel Boric o el proceso en México. No para ahondar en las diferencias, pero creo que decir está más acá, está más allá, yo lo veo frágil e inestable. Por eso decía, ojo con las elecciones que se vienen 2025-2026 y ver qué pasa en Brasil y en Colombia, que son los dos actores más importantes en Sudamérica, y Chile. Bolivia es otro cantar por la disputa interna que está viendo, ¿no? Enfrentamiento, más que disputa ya. Entonces, por un lado diría que las fuerzas de progresismo están peleando y logran victorias en algunos lugares, y creo que la Uruguay fue la última que se logró en ese sentido, que es una victoria que enmarcaría en la situación uruguaya y en lo que fue la experiencia del Frente Amplio, que fue una política de tipo centrista, conciliadora, y creo que vuelve en esa tónica. Lo que sucede es que el continente está tan vuelto un río revuelto, cargado de piedras, que uno ve Uruguay, el funcionamiento democrático y lo mira con otros ojos que hace un tiempo atrás. Pero en general yo creo que las derechas tienen una hoja de ruta que es en general una radicalización. De hecho, el diagnóstico que hace el editor del diario El País de Uruguay después de la derrota de Delgado es, había que ir a fondo, había que ser más Milei y no tanto centro-derecha. Entonces, ahí hay una tendencia muy fuerte de radicalización. Creo que no está claro del centro hacia la izquierda por dónde es, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las grandes agendas, las grandes demandas y las formas para este tiempo. Sacaría tal vez de esa gran pregunta a México que uno percibe como el proceso más estabilizado dentro de la dificultad que es México. No quiero idealizar el proceso, Claro. pero sí grandes políticas nacionales de infraestructura, de atracción de inversiones, fortalecimiento de la moneda, aumento salarial, consumo interno. Nada demasiado novedoso, pero sí efectivo, ¿no? Por lo menos para construir procesos de mediano plazo. Y finalmente, creo que además mirando el mapa desde Argentina, vivimos en una anomalía muy particular, digamos, por lo que fue la magnitud del fracaso del experimento del Frente de Todos, fue muy particular, uno lo mira a la distancia realmente y dice, pero fueron realmente, sobre todo los dos últimos años, muy complejos, y uno ve lo que está pasando ahora y también hay un grado de excepcionalidad o de tipo ideal, digamos, ¿no? Usando la categoría weberiana de laboratorio de la ultraderecha. Yo creo que no es tan así en el resto del continente, pero yo creo, por ejemplo, cierro con esto, pero el bolsonarismo es una fuerza que intentó hacer un golpe de Estado hace 2 años, que están acusados y que son competitivos para las próximas elecciones. Estamos en ese terreno y del lado del PT hay una dificultad para pensar la renovación presidencial. Y en ese sentido la derecha durante las dictaduras del siglo XXI, del siglo XX, perdón, de finales del siglo XX, sobre todo desde el golpe contra Allende para acá, tuvieron la característica de que económicamente también tenían un eje, digamos, los Chicago Boys, digamos, toda esa lógica que llegó de la mano de esos sectores, que después se expandió por el mundo, ¿no? Con Reagan, Thatcher, etcétera, pero que llegó a Chile, a Argentina, que se fue expandiendo por la región. Eh, Ahora no parecerían, al menos, corregime si no consideras que es así, no parecería que tengan la misma lógica. Bueno, una cosa es el proteccionismo de Trump, incluso Bukele, hablando de un Estado que tiene que tener ciertas características fuertes para contener a su sociedad, y el discurso de Milei, con un discurso totalmente anti-Estado, de destrucción de todo lo que tiene que ver con la educación, la salud, digamos, y el avance de las grandes corporaciones.
eso no genera, digamos, una ruptura entre estas derechas, o las hace complementarias, ¿no? Porque por ahí digamos, un Trump que quiere saquear los recursos naturales de América Latina, un Milei que quiere ofrecerlos, digamos, pueden ser complementarios en sí. Sí, esto último que decís es el hambre y las ganas de comer, ¿no? Que se juntan y uno que está deseando entregar lo que tiene, que no le pertenece, y otro que está demandando eso, por lo menos es lo que aparece a unos meses de tomar el poder. La presidencia, yo creo que hay como una suerte como de destiempos o diferentes temporalidades, porque hay un proceso en marcha que no empezó ahora con el regreso de Trump, sino que ya tiene varios años de desglobalización o de cierto consenso de que aquella mitología de la globalización, la ruptura total de las cadenas de producción, la deslocalización de fábricas al otro lado del mundo, incluso la pérdida de la propia capacidad industrial de los países europeos y estadounidenses, terminó. Y que hay que volver a tener políticas fuertes, arancelarias, fronteras. De hecho, fíjate lo que fue la política de Biden, que termina ahora en su relación con China, mantuvo los aranceles, no es que volvió. De hecho, uno tiene que ir hasta Obama para ver las primeras señales en ese sentido. O sea, hay un consenso de que ya esa etapa pasó. Los 90, principios del siglo XXI, pasó. Y de hecho estamos más yendo incluso a niveles de desacople, el desacople de Rusia con la Unión Europea, o incluso algunos dentro del campo republicano que plantean desacoplar algunas áreas estratégicas de China con respecto a la economía estadounidense. En ese sentido, una política como la de Milei es una política de destiempo total, es una política que plantea una suerte de último capítulo neoliberal cuando el resto del mundo, en términos generales, está mirando para otro lado. De hecho, hasta la calle Pou, el presidente saliendo de Uruguay, en un discurso, amén de lo que realmente hizo, planteando que el Estado tiene que garantizar viviendas, obras públicas, salud, educación. Entonces, ahí tal vez es donde hay más diferencias y finalmente Milei se parece más económicamente a un liberal, a un globalista, como él dice, europeo, que a Donald Trump, que tiene una dinámica más proteccionista. Y finalmente, lo que sí y lo planteó la calle Pou con China y lo plantea Milei ahora con Estados Unidos, es la idea de la desintegración, y ahí sí están de acuerdo todos, y los TLC, TLC con China, TLC con Estados Unidos, pero TLC. Ninguna perspectiva integracionista, no hay ninguna búsqueda en ese sentido, y ahí Nayib Bukele no escapa a ese panorama, y los ecuatorianos con Daniel Noboa hicieron lo posible para dinamitar eso. Milei está encabezando esa cruzada, y creo que ha sido la constante en las derechas, ¿no? Entonces, claro, cada país puesto solo en un mundo donde hay unos grandes bloques formándose, si uno toma el concepto de Putin, el occidente colectivo, que no es un occidente geográfico, sino político, y el conjunto de países que está articulándose con los BRICS más como principal forma, ser Uruguay solo, ser Bolivia solo, parece bastante poco realista para relacionarse en ese contexto. Pero sí las derechas lo piensan así, porque hay algo que es histórico, que es pensarse como una suerte de anexo a un centro imperial. Eso desde que España era España y dejó de serlo, después fue Inglaterra, Reino Unido y ahora es Estados Unidos. Pero hay una lógica que me parece que se repite, ¿no? Son como las grandes repeticiones de matrices políticas, económicas y culturales. Te hago las dos últimas preguntas, Marco, y te voy agradeciendo que hayas estado aquí con nosotros. Eh, la sucesión de las conducciones de los liderazgos en América Latina. ¿Cómo estás viendo ese proceso? Digamos, que, digamos, también es difícil, ¿no?, señalar que alguien nuevo debe conducir o que debe seguir conduciendo la persona que estaba, porque tampoco se la puede jubilar por decreto, digamos, si tiene la representatividad de un sector importante del pueblo. Las tensiones en Argentina, las tensiones en Bolivia, las que hiciste referencia, eh, también, y si bien no están tan marcadas, en Ecuador con Correa también esas tensiones están. ¿Cómo estás viendo las sucesiones de los liderazgos en la región? Y hasta ahora es una materia reprobada, salvo México, que hay que ver cómo se desarrolla,
pero diría que en México, cuando asumió Andrés Manuel López Obrador hace 6 años, tuvo claro que a los 6 años se iba y nunca planteó la posibilidad de que eso no fuera así. Eso es parte del ADN desde la Revolución Mexicana y trabajó en una estrategia para hacer el recambio de presidencia. Y creo que esa claridad de que a los 6 años se iba y no había otra posibilidad, lo hizo construir una estrategia que dio resultado en la figura de Claudia Sheinbaum. Hay que ver cómo evoluciona, porque ¿cuál es tal vez como la encrucijada que no se soluciona? Bueno, que ningún nuevo presidente quiere ser mandado y ningún viejo presidente quiere ser jubilado. Entonces hay una tensión entre aquel que quedó afuera del poder político, cuál es su papel, cuál es su rol, y aquel que asumió y quiere construir su liderazgo, su proyección y su proyecto a futuro, y a su vez como aquel que ya no está lo evalúa o lo condena o lo crucifica o lo acompaña. Siguiendo el caso de México, en México la tradición además es que el presidente se retira y se retira. En el caso de AMLO se va a su finca que se llama La Chingada y él dijo que se retira de la vida pública, salvo, siguiendo la tradición mexicana, que haya algún evento de política exterior, por ejemplo, alguna crisis muy fuerte, en este caso con Donald Trump, podría reaparecer Andrés Manuel López Obrador, como hizo su reaparición en su momento presidente mexicano cuando fue la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? O Bahía de los Cochinos, estoy confundiendo tal vez. Pero quiero decir, es muy excepcional. Ahora, no está saldado. Y yo decía hace un rato, en el caso de Lula, está evaluándose la posibilidad de que vuelva a ser candidato presidencial. Y en este caso ni siquiera sé, no tengo la información, si es porque él se considera imprescindible y quiere estar, o porque efectivamente hay una dificultad mayor para reconstruir un liderazgo capaz de tomar la batuta de ese movimiento político y enfrentarse en ese caso a un bolsonarismo que está fuerte y que también está buscando su conducción. Ahí hay un nudo que no se termina de destrabar y nos ha llevado a peleas intestinas. Voy a hacer un paréntesis solo para hacer un aporte a lo que vos acabas de decir, digamos, el caso de Lula. Digamos, a mí me tocó participar de la cumbre del Mercosur en 2015, cumbre social del Mercosur, que se hace antes de la cumbre de presidentes, eh, y ahí ya estaban peleados Lula y Dilma, digamos. Previo al golpe contra Dilma, había una gran pelea en el PT, porque Lula también tenía esta cuestión de decir, bueno, desde afuera quiero conducir, y Dilma diciendo, bueno, no, acá fui elegida yo, conduzco yo. Dilma se fue recortando cada vez más en el PMDB y que terminó dándole el golpe. Y en la cumbre social del Mercosur, cumbre social que organizan los gobiernos, no había una bandera del PT, no había una sola bandera del PT. Bien. Bueno, Entonces, ya eso marcaba algo que después, bueno, en 2016 se terminó con el golpe, ¿no? entonces es cartón lleno, salvo si sacamos Uruguay con el Pepe retirándose y después volviendo a Tabaré. Pero en general ahí hay un nudo gordiano no resuelto. No resuelto, no resuelto al punto de la tragedia de Ecuador o de lo que espero no termine siendo una tragedia en Bolivia. Bueno, Marco, quedaron muchas preguntas. Te iba a consultar sobre Cuba, pero se nos están acabando los minutos y no quiero que se corte la respuesta. Si querés darnos una respuesta corta sobre cómo ves a Cuba en este nuevo contexto, con Marco Rubio en el Departamento de Estado, con Donald Trump, con todo lo que ya ha hecho contra Cuba. Bueno, Trump ha sido el artífice de la máxima presión contra Cuba, ¿no? Que lo puso en la lista de países, ¿cómo es la palabra exacta? Países Protectores, que defensores sí, que apoyan el del terrorismo, terrorismo. Promotores, promotores del bueno, se me fue terrorismo. la palabra exacta, pero digo, fue la escala mayor que te impide hacer todo tipo de transacción bancaria. Joe Biden en un momento se especuló que podía ser una suerte como de deshielo light, tampoco pasó, y la situación económica de Cuba es muy difícil. Va a asumir Marco Rubio, que es un tema personal suyo, o sea, es una cuestión de... Él nació con esa revancha deseada encima, y la dificultad de Cuba es que, a diferencia de Venezuela, no tiene, por lo menos tan visiblemente, un elemento central con el cual negociar, algo que precise Estados Unidos. Venezuela puede, o la Unión Europea, puede poner reservas petroleras en una mesa de negociación para ver cómo se puede trabajar, puede poner reservas gasíferas
incluso está el tema de los migrantes. Hay una serie de elementos que le interesa a Estados Unidos para negociar. En el caso de Cuba, eso es más difícil. Así que, más que nunca, Cuba necesita un ecosistema internacional que le permita, digamos, salir de la asfixia económica. Y para eso, bueno, en la última cumbre en Rusia se comenzó el proceso de ingreso a los BRICS y creo que ahí hay una ruta necesaria. Creo que es por ahí, además del fortalecimiento de su espacio de confianza geopolítica en América Latina, que es el ALBA, es por ahí. Hay que ver la predisposición del otro lado. Pero cuanto más eso se fortalezca, cuanto más el espacio alternativo, los sistemas de transacción, capacidad de inversión se fortalezcan, más posibilidad tiene Cuba. Eso me parece que es casi proporcional. Marco, muchísimas gracias por la charla. Seguramente te voy a estar invitando en otras ocasiones para que sigamos analizando la región y que sigas contándonos toda la experiencia que has vivido, que es riquísima y que tenés, además, por tu capacidad, un montón de cosas para aportarnos. Muchas gracias a vos, Héctor. Un abrazo. Un abrazo grande.